Bei Saufen 22C3 schon mindestens dabei war, habe ich schon gesagt. Aber ansonsten... Hola, bienvenidos a la interpretación simultánea en español de la charla Un resumen meteorológico de la política digital en Alemania. La interpretación es por Eagle y como el cometa. Y para más información visiten la cuenta C3Lingo en Twitter o la página web de C3Lingo. Y vamos a hablar con el jefe de netzpolitik.org. Aplausos del público. Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del resumen meteorológico de la política digital. Tengo el problema que solo tengo 40 minutos para hablar de temas. No puedo hablar de muchos temas que también serían importantes. Lo nuevo respecto al año pasado es que tenemos un nuevo gobierno. Después de todos los discusiones de la coalición. Lo nuevo es, o lo viejo es, todavía no tenemos un ministro digital, pero no nos serviría de nada tener un ministerio si tenemos a Günther Oettinger, que es el ministro europeo. La buena noticia es que después de 13 años de Angela Merkel, la política digital es un tema. Hay varios círculos de expertos y de trabajo que se nos están perdiendo los gabinete digital, un think tank, hay tenemos muchos ciclos de innovación, etcétera, etcétera. Varias comisiones. Esos son solo algunos, los que han nombrado son solo algunos. Cosa que no está mal. El problema es que nos falta coordinación. La persona que se encarga de la coordinación es Dorothea Bär, que es la persona que se ocupa de la digitalización, que se trata de la coordinación de la política digital en el gobierno y la comunicación hacia afuera. ¿Le molesta la protección de datos? Y no sabe que tienen que ver los planes del bus con los datos. Y hay algo que dice ella, de lo que quiere. Nerds de fuera nos tienen que prestar sus conocimientos y sus expertise, sus conocimientos y sus facultades para el bien de todos. Querido gobierno, sería muy fácil. Porque en vez de solo, querido gobierno, porque en vez de solo tratar con la industria, porque no invitáis a personas de organizaciones de los civiles? Porque si lo hacéis así, también vienen nuestros nerds. La agenda digital es en un momento de estrategia, pero falta la estrategia. No es ninguna novedad, pero el gobierno ha presentado su estrategia de aplicación y eso lo tenemos que comentar con Netzpolitik, pero no pude hacerlo porque no sabía cómo empezar. Hay una mezcla de cosas, personas de varios ministerios han sido invitados y eso es que son cosas que hemos intentado hacer poco a poco, pero se ve que pasan cosas, pero sin estrategia conjunta. Llegamos al tiempo. Empecemos por las cosas negativas. Está llegando una tormenta. Una broma general en los años que llevo haciendo política es la reforma de los derechos de autor en los Estados Unidos. Dos puntos son difíciles, el upload filter y la protección de datos. Acerca de los derechos de autor no puedo explicar cuál es la lógica, no lo he entendido del todo. La pregunta que nos planteamos es que podemos poner links en nuestra página sin pagar dinero. Eso nadie nos lo puede decir exactamente.
Un buen trabajo ha hecho especialmente Julia Reda con su equipo. Sin ella todo sería mucho peor. Aplausos del público. Pero especialmente el problema son los filtros de subida, que son un peligro para la libertad de opinión, porque sistemas automatizados tienen que decidir que se puede publicar. Y la pregunta es, ¿dónde está el control democrático para la pregunta? ¿Qué es lo que es cogido por los filtros y que se puede mostrar? De eso hablaremos más adelante. Y la defensa de los derechos de autor en Alemania son... Intentamos exportarla a la EU y al final no funcionó muy bien porque no está conforme con la EU. Y ahora ya lo dijimos hace 2 años y ahora ya está en los medios. Y también tomamos camino jurídico sobre este tema y en una sesión importante del gabinete del gobierno hace 5 años para descubrir quién estaba en esa sesión de gabinete y que lo publiquen, porque entonces el hermano del responsable, de Dietrich von Greve, y nos van a dar la lista de los participantes, pero no nos van a dar el protocolo, porque dicen que ahí se podría leer quién decide cómo votar de los ministros, y esos son datos que hay que defender. Pero nos van a dar al menos las listas de presencia. Pero lo que también es nuevo, en el Ministerio del Interior había el Girls' Day, Día de la Mujer, y eso es un pequeño problema. Vamos, no solo eso, la última coalición grande tiene ahora más derechos de supervisión que cualquier anterior. Y sabemos que los filtros de upload pueden ser una parte principal de la infraestructura, y ya lo son. Existen a nivel de la EU la discusión después del foro de EU Internet. Ya lo dije una vez hace 3 años que había un foro en Hamburgo, lo dije, que había un encuentro entre las plataformas grandes y grupos de la EU, donde querían motivar a las plataformas a implementar más cosas como filtros de subida. Y ahora lo hicieron, de 20 plataformas que discutieron ahí, 17 ya tienen algún tipo de filtro, y ahora quieren hacer una reforma para la lucha contra propaganda del terror. Y nosotros creemos que eso es lo mismo que intentamos prevenir con Úrsula, por entonces solo a nivel más alto. Y detrás de eso hay hay requerimientos de borrar datos de Internet por parte del gobierno. ¿Y dónde hay la gente? ¿Dónde está la gente que se queja sobre esto? A nadie le interesa. Eso es un problema de verdad. Y lo que Seehofer puso en marcha, pero sobre lo que no quiere hablar, en la última reunión de los ministros del Interior de la EU, el ministro de Interior de Austria dijo que Internet es un acelerador de la marca y que había que cerrar agujeros que ya deberían haber sido cerrados. Entonces, ¿qué es la propaganda del terror? Es una buena pregunta que todavía no está respondida del todo. Pero este año hemos tenido un caso en el que, por lo menos, parte del espectro político estaba de acuerdo en que tenía que ver con el terror. Y el dato con el bosque de Hambach.
voces dentro del regiro del gobierno que decían que cosas que decían que se parecían a las protestas ecológicas. Y estas son cosas que se van a filtrar de manera automática en el futuro. Entonces hemos averiguado cómo funcionarán estos filtros. El de Europol habla de 50.000 hashes que son huellas digitales que llegan a una base de datos de Europol. Entonces, ¿cómo es el control democrático de esto? Hemos hablado con la Comisión Europea que lo puso en marcha y ella dijo, no sabemos. Y hablamos con Europol, que es lo que son los que ponen los contenidos en la base de datos y ellos contestaron, ni idea. En otras palabras, tenemos una base de datos que va a poner en marcha estos filtros de subida y no hay ningún control democrático, porque a nadie le interesa lo que está pasando. Lo que entra una vez probablemente se puede quedar por siempre. Ni siquiera se puede hablar sobre eso, porque al subir las cosas se borran automáticamente y entonces no se sabe que algo existía. El próximo tema, a nivel europeo. Europa es un tema bastante grande porque en este periodo de legislatura acaba en mayo, así que muchas cosas que se han propuesto están acabando de completarse antes de que empiece la búsqueda de votantes. Y de esto hablamos ayer. Hacer un equivalente al Cloud Act de Estados Unidos, en el que se pueden dar los datos de las personas cuando se lo piden en 6 horas, incluso teniendo que pagar hasta el 6% de sus ingresos globales, lo que significa que en el futuro se puede, si esto se acaba de hacer, un cuerpo de seguridad húngaro llamar a un proveedor de Internet alemán para decirle que le den los datos de un opositor húngaro y tenéis unos 6 horas para reaccionar. Entonces, ¿cómo puede el proveedor ir a juicio si tiene que pagar hasta el 6% de sus ingresos? El problema es que esa ley que se está trabajando les da la posibilidad de actuar a un estado dentro de otro estado. Entonces, basa falsamente en que los metadatos son menos sentidos que los datos. Esa es la problemática general. Entonces se pueden pasar cosas sin pasar por juicio. Sin tener en cuenta la seguridad de las personas. Entonces, como ya he dicho antes, los proveedores o los proveedores de host les están ofrecidos a los cuerpos de seguridad. Estamos hablando del troyano del Estado. Hemos hablado mucho de ese tema. Ahora se llama Quellen TKU de fuente. Entonces tenemos un problema general con los troyanos del Estado. Lo que nosotros entendemos como troyano del Estado, es decir, un sistema complejo de mercados negros en los que se venden huecos de seguridad a personas que hacen software que intentan utilizar esos agujeros. Esto llega a los políticos como si fuera un teléfono que se compra en una tienda, lo utilizas, lo pones en un ordenador y ya funciona. Entonces tenemos que explicar de qué se trata, porque sigue valiendo que en nombre de la seguridad se crea mucha más inseguridad. Y este es el camino incorrecto. Aplausos del público. ¿Sigues tú? Y sobre todo, el troyano del Estado es un ejemplo muy bueno de cómo un derecho de monitoreo puede comenzar y crecer cada vez más.
Intentamos descubrir este año para qué se emplean esos troyanos del Estado, pero entonces dijimos terror o asesinato, y al final resulta que normalmente se usaba para drogas. Yo creo que otra política de drogas ayuda mucho más que con el troyano del Estado, con el troyano del Estado. Aplauso público. Sí. Dentro de poco se podrá comprar en nuestra tienda. Los derechos de policía, las leyes de policías han llegado aquí y han sido presentados el primer día de manera muy buena. Existen en casi todos los estados federales y lo nuevo es que ahora tienen el concepto de un peligro posible, un derecho de vigilar a una persona si es posiblemente podría ser un peligro, y en Baviera incluso se podría detener a alguien a tiempo indefinido. En Baviera lo explicaron, con lógica de la CSU, que más derechos para la policía lleva más derechos fundamentales. Eso era el ministro Herman, que dijo que el objetivo era un refuerzo de los derechos civiles, pero eso no es verdad, es una ampliación del sistema de control del Estado. Pero las leyes de policía también tienen una ventaja grande. Por fin 10.000 personas salen a manifestaciones para quejarse sobre las leyes de policía, así que las leyes de policía son una posibilidad de volver a movilizar a más grupos para derechos fundamentales civiles. Sí, si hablamos sobre asociaciones nuevas, las matrículas de coches tampoco, análisis de matrículas de coches tampoco han funcionado, no pueden analizarlas para evitar la polución de las ciudades. Eso no consiguieron evitarlo. Ahora la respuesta es más vigilancia, así que ahora quieren escanear las matrículas de coches. Según Matías Soya, nuestro ministro de Tráfico, son la única manera de implementar una defensa contra la polución de las ciudades. Eso no es una infracción de derechos fundamentales, eso es para evitar polución. También existen otras soluciones, como por ejemplo una señal azul en el coche para mostrar que está permitido usarlo y sin tener que hacer fotos de las personas en el coche. Desde hace años parece que es un medio aceptado, como dice Soya, pero nadie habla de vigilancia. Nosotros sí. Eso es una cita de Soya y él contesta. Aplausos. Esto es paso 2018, protestas contra la vigilancia por vídeo biométrico, muchas fotos. La vigilancia por vídeos desde el punto de vista científico una tontería. Tenemos que hablar de la cuota de fallos. Esta va a reducirse con el tiempo probablemente, pero el punto es que se trata de una vigilancia en masa que lo que hace es poner en peligro nuestra libertad. Punto. Aplausos del público. 2018 fue el año en el que podemos hablar con ordenadores y ellos contestan. 2018 es el año en el que las personas se ponen espías en su casa y pagan por ello. Aplausos del público. La discusión sobre Alexa, Google y todo lo demás empieza ahora mismo. Hay varias preguntas que hay que discutir. ¿Dónde están los datos? ¿Están en servidores alemanes que están bajo la ley alemana o se llevan a los Estados Unidos?
donde tienen que estar, donde, o sea, van a los Estados Unidos donde la NSA puede leerlos. Y la pregunta es ¿qué tan seguro es esto? Cuando llega el punto en que Alexa y los demás guarden todo por siempre porque es más cómodo para los usuarios y para Amazon. Estamos ejercitando medios de vigilancia gracias a Alexa, porque están en todas partes. Me reconocen en cualquier lugar, da igual donde esté. Y si están formando una inteligencia artificial porque están en todas partes, cuando llega el punto en el que ya no podemos salir del mundo de Alexa o de Google, porque ya están también ejercitados para reconocernos, que nos reconocen por todas partes, y sobre todo, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría ir mal? Hace poco alguien solicitó sus datos sobre Amazon y recogió datos de una Alexa de otra persona. El reto es inteligencia artificial y comandos lingüísticos vienen hacia nosotros, pero la pregunta es cómo podemos hacerlo sin que sea un peligro. Eso es lo que me gustaría saber. Además de la protección de datos, se puede aprender mucho. Mark Zuckerberg también ha tapado su cámara y su micrófono. Llegando al próximo tema, el debate de los bots. Ya lo vimos en la charla de Constance y Ingo. El debate acerca de la desinformación y la información falsa. Eso es el pequeño más pequeño. Aquí se habla como del tema de los troyanos, en que sobre los social bots los políticos tienen unas ideas muy poco realísticas. Por un lado, se trata de trolls rusos o de inteligencias artificiales en forma de robots con las que se puede comunicar, como por ejemplo el servicio de clientes, que es otro debate, pero hay que preguntar a los políticos de qué hablan exactamente para entender a dónde van. Lo que está claro es que si se habla con inteligencia artificial hay que tener transparencia. Pero la transparencia también la necesitamos acerca de análisis científicos que nos dan datos que nos dan miedo, pero sin saber muy bien de qué están hablando. Porque además es común que, por ejemplo, se defina una cuenta de Twitter que lo usa como si fuera un robot, y se trata de las cuentas de Twitter que escriben más de 50 tweets al día. Y hoy en día hay personas que llegan a más de 50 tweets al día sin ser robots. Por eso hay gente que intenta imponer que se tenga que decir el nombre real de las personas de Internet. El debate este año era Cambridge Analytica y Facebook, y era un poco raro, no era la primera discusión sobre Facebook. Ha habido varios escándalos de datos en Facebook este año, pero no tardó mucho y Facebook sacó de repente funciones nuevas y otra vez todo cambiaba. Cambridge Analytica todavía seguía y llevó a diferentes preguntas a la empresa, pero lo que muestra es que Cambridge Analytica es solo la punta del iceberg y es solo una de las millones de empresas que han trabajado de manera parecida para emplear los datos para manipular a las personas. Y enhorabuena a las personas que por protesta cambiaron a Instagram y WhatsApp. Pero esto nos lleva a la próximo debate, cómo tratamos con el monopolio de poder de plataformas monopolísticas, cómo podemos regularlas de manera de proteger derechos de consumidor.
quebrantar Facebook y Google es solo una de las maneras necesarias para romper con ese monopolio. Por ejemplo, cuando Facebook compró WhatsApp, Facebook prometió a la Comisión Europea de no usar los datos de WhatsApp, y eso no lo creo yo. Así que tenemos que decidir cómo regulamos, cómo reforzamos los derechos de los usuarios ante estas empresas, cómo creamos más libertad de prensa, cómo reforzamos descentralidad y competición, y cómo podemos ayudar a alternativas mejores para la protección de los derechos de datos privados. En Myanmar, en Nigeria, en todos los lugares donde Facebook gana dinero y no se siente responsable para defender, para proteger a la gente de información falsa, ahí no se preocupa de nada. Y también Jacqueline Becker, que nos explicó la política de moderación de contenido y la llevó a la tele. La presentó en la tele. En 2018 también se vio que la ley de protección de datos falsos en Internet también no sirvió de nada porque es demasiado complicada de usar. Y ahora vamos a fijarnos en qué leyes van a sacar en un futuro. Y vamos a llevar al tiempo un poco mejor. Los mensajes buenos para 2018 es que este año todas las casas en Alemania van a tener hasta 50 megabits por segundo en Internet. Eso es lo que dijo en 2017 Angela Merkel. Quien no tiene 50 megabits por segundo, mucha gente sube la mano. O incluso en los nerds hay mucha gente sin Internet. Incluso en Berlín Central hay gente que están contentas y solo tienen 16 megabits. Pero ahí también tenemos a un ministro de tráfico que aquí está abriendo una torre de comunicación nueva, como una pequeña en Brandenburgo, ahora con red porque la empresa de telecomunicación alemana ha sido obligada para participar en un evento de relaciones públicas para él. Sí, bueno, y a lo mejor vendrá 5G, que eso va a resolver supuestamente todos esos problemas, pero en 2020 tenemos todos gigabits, a lo mejor. Y han prometido también unos cuantos billones para que haya más infraestructura. Ya se han pagado varios millones de euros. Parte de ello a consultantes, especialmente personas que hacen bingo en PowerPoint. También hay un poco de avance en el tema de las ofertas de cero rating. Ha habido un fallo de un juicio que dice que la oferta streaming de Telecom no está de acuerdo con la neutralidad de la red. Y no se trata, esas ofertas en general son ilegales. Se trata especialmente de las organizaciones que forman parte de las ofertas de cero rating y intentan ganar cosas. Y estoy hablando especialmente de cosas de ofertas públicas que trabajan con ellos. Avergonzaos. Ahora llegamos a una estrategia de inteligencia artificial. Especialmente en el Kanzleramt había científicos y algunos lobbyistas de la industria, pero nadie de la sociedad civil. Lo que necesitamos, lo que quizás vendría, sería investigación para más anonimidad y para la privacidad por defecto. Otra cosa que fue importante fue el 2018 fue el primer año en el que muchas personas y empresas tenían algo que ver con protección de datos. Todavía no se han aclarado algunas cosas en detalle porque son compromisos complejos
pero en teoría hay mejoras para las personas. Hay un principio en que se puede demandar. Hay incluso 4% de multas. Y las personas que se ocupan en datos tienen que ver lo que va a pasar. También también se puede solicitar los datos y eso es algo que recomiendo. Hay una página que se ha desarrollado para hacerlo. Hay una persona que lo ha intentado, alguien que está intentando luchar contra Facebook. Entonces el Facebook le está diciendo que tiene que ir a Irlanda a poner la demanda. También Andrea Pohov ha dejado su cargo como encargada de la protección de datos. Ahora viene alguien que tiene más ambición, lo que no es ningún problema. Pero hay una cosa que tenemos que solicitar. Hay muchos políticos que quieren que haya más personas en el Verfassungsschutz, que es un cuerpo de inteligencia. Y nosotros creemos que hay que doblar el personal de los cuerpos que se ocupan de datos. Muchos aplausos del público. Llegamos a la ley de privacidad de Estado europea. Han solicitado más privacidad, pero no ha funcionado. Nuestro gobierno lo bloqueó, entre otros. Una regulación de privacidad traía más cosas, que no sé privacidad por defecto, por ejemplo, en la navegación, protección por cosas del Estado, etcétera, etcétera. Y vamos a discutir qué puntos tienen que traer innovación. ¿Qué innovación nos trae si los usuarios no saben qué pasa? Entonces, por eso necesitamos reglas contra el tracking intransparente. Quizás viene el pacto digital o quizás no, quién sabe. Viene, como siempre, 20 años demasiado tarde. El pacto digital sigue siendo una cosa que solo es una inversión para empresas como Microsoft, etcétera. Sabemos que los colegios con más infraestructura no sirven de nada si los profesores no saben cómo usar la infraestructura. Así que necesitamos una estrategia para que se mejoren los materiales de clase digitales. El chiste de todos los años, iniciativas de red libre, Freifunk, sigue estando discutiéndose en el Parlamento. Y por eso decimos, Gran Coalición, haz algo por fin. Porque Freifunk es una buena idea para mejorar la diferencia de digitalización. Hay también muchos proyectos faros. Uno de los mejores proyectos de este año era el medimiento de bicicletas. Desarrollaron sensores que dieron a biciclistas en Berlín que inspeccionaron la distancia a coches en diferentes pruebas, porque los coches en teoría tienen que mantener 1,5 metros de distancia, y si no hay suficientes caminos de bicicleta y tenemos que conducir en carreteras de coches, entonces tenemos que esperar que al menos lo intentasen, pero no lo hacen y nos ponen en peligro como biciclistas. Y este proyecto muestra que también con proyectos de ciencia se pueden hacer cosas interesantes y también comenzar debates políticos sobre el trato de ciclistas en Berlín. Y este modelo quieren expandirlo a otras ciudades. Uno de los mejores éxitos de este año era offenegesetze.de. Eran los derechos, las leyes del Estado han sido publicadas antes bajo mano privada y ahora han sido publicadas abierto gracias a la fundación de Open Knowledge. Simplemente han leído todo eso y lo han publicado en offenegesetze.de. Y ahora la ministra de Justicia ha dicho que van a publicarlo todo de por sí mismos. Eso es un éxito grande. Aplauso al público.
Pero eso solo debería ser un primer paso. También las decisiones justiciales deberían ser abiertas. Hay también progreso en Open Access. En Alemania, Project Deal intenta trabajar con tres editoriales grandes para publicar ciencia abiertamente. Quien no lo sabe, nosotros pagamos con nuestros impuestos, financiamos investigación que después son publicadas en editoriales privadas y no están abiertas a nuestro uso. Y ahora muchas universidades además están cerrando contratos malos nuevos. Pero ya no quieren participar en editoriales cerradas que no quieren participar en este Project Year. Necesitamos Open Access real, pero al menos estamos de camino ahí. El Instituto Whitehouse ha sido convencido, un instituto que el gobierno quiere financiar, que quiere investigar la digitalización de la sociedad. A mí me parece bien y lo digo abiertamente, pero me parece que esto ocurre 20 años demasiado tarde. Luego, este año también hubo por primera vez una Bits-und-Bäume, donde el movimiento de asuntos digitales y de medio ambiente han discutido durante 3 años. Eso es algo muy bueno. Hicimos otras conferencias, pero al menos los movimientos de medio ambiente ahora descubren que también tienen que ver con la digitalización. Y más o menos 80 humanos en Berlín participaron en la conferencia de Netzpolitik. Varias personas que vienen a hablar con nosotros, gente de mi edad, personas. La mayoría de la gente, hace 5 años la mayoría masculina, ahora ya hay más mujeres este año. Por suerte no tenemos problemas de descendencia. En 2019 vamos a estar en Berlín y luego vamos a celebrar el cumpleaños de Netzpolitik.org. Y ahora llegamos a las últimas cosas buenas. Por fin se ha ido Hans-Georg Maaßen, que era el antiguo jefe del Verfassungsschutz, un cuerpo de inteligencia interna. Nosotros seguimos aquí y nos hemos convertido en más gente. Y si queréis apoyarnos, porque vivimos de que la gente nos apoye y que gente nos regale dinero para poder tengamos una oferta para todos. Por ejemplo, puedes mandarnos un SMS por 5 euros. Tenéis que mandar un SMS al 81190 y con el texto estilo SMS. Mejor nos ayuda una ayuda continua. Nosotros creemos que 2019 va a ser un año cansado, duro. Tenemos que hablar con evidencia, con propaganda terrorista y con una reforma de Estados Unidos. Tenemos 3 temas muy importantes. El gobierno está empezando a funcionar y el año que viene va a traer más leyes de control y están intentando crear más control y eso. Por eso, luchad por vuestros derechos digitales, disfrutad del Congreso y llegad bien a casa. Muchas gracias. Aplausos del público. Und wir haben hier noch Aufkleber und Jutesäcke. Wer welche haben will, weil wir waren jetzt nicht in der Lage, aufgrund unserer ganzen Vorträge hier auch noch einen Stand irgendwo zu machen und dachten, wir machen das nach unseren Talks. Vielen lieben Dank, Markus. Muchas gracias, Marcos. Otra vez lo mismo si tenéis preguntas. Las preguntas están por todas partes. Ponedos detrás del micrófono. Los que tenéis que salir en silencio, por favor, para que podamos escuchar las preguntas. Aus dem Internet haben wir die erste Frage. Ja, im Internet ist man unsicher, ob du das... En el Internet la gente no está segura si el fact-checking que hacen, si te parece bien o mal, y cómo lo juntas con los filtros de bloqueo en la EU. Nada, yo no tengo nada que ver no tiene nada que ver con Estados Unidos. Yo creo que es importante y está bien que
haya un chequeo de datos democrático, que haya instituciones, también me parece en instituciones como Facebook. No me parece bien que lo hagan algunas personas libres, que Facebook piense que lo hacen algunas personas sin dinero. Me parece mal que lo hagan, que en países como Nigeria o Myanmar, en los que quieren ganar mucho dinero, no se responsabilicen de que haya personas que se ocupen de ver qué pasa con las noticias falsas. En Facebook creo que tendría que hacer mucho más. Bitte wartet noch mit den Jutesäcken, bis dieser Vortrag komplett vorbei ist und die Q&A vorbei sind. Danke. Wenn es noch weitere Fragen gibt, bitte an den Mikrofonen aufstellen. Okay, Jutesäcke nur noch für Fragen, das ist auch ein Weg. Okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, bist du sicherlich später auch noch erreichbar für die ganzen Leute. Es gibt noch am Mikrofon 4 eine Frage, habe ich gehört? Una pregunta más de lo de antes. ¿Dónde ves el límite entre la responsabilidad de Facebook y dónde empieza censura? Porque eso es una cosa difícil si Facebook se involucra en que puede ser publicado y que no. Que el problema es que no hay una regulación internet, que la internet regulación de solo hay dos maneras. Hay proveedores, entonces algo que no se puede responsabilizar legalmente, y como medio no se puede relacionar como legalmente. Entonces tenemos plataformas monopolísticas digitales que están en medio, como Facebook y YouTube. Y entonces son cosas que tenemos que regular de otra manera diferente, porque sí que tienen una responsabilidad de alguna manera. Mark Zuckerberg decía que que, por ejemplo, mi página ha hecho que la ha demandado. Así que necesitamos otras formas de regulación para solucionar el problema en corto, pero la respuesta es mucho más compleja. Un aplauso.